una historia en Segunda de Crónicas, capítulo 10, hay una historia. La Biblia en ocasiones se puede volver algo confusa en algunos términos, en algunos nombres. Cuando hablamos de Israel, en algún momento hay un cambio. Israel originalmente es una nación, y luego son dos naciones, y luego se confunde uno, bueno, ¿cuál es Israel? ¿Cuáles son los judíos? ¿Cuál es el reino del norte? ¿Cuál es el reino del sur? Mientras está uno leyendo, hay un momento en el cual Israel, como nación, como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios, deja de ser esa nación y se convierte en solamente una fracción, es solamente una parte. Esto es, originalmente es la descendencia, es Abraham, es Isaac, hijo de Abraham, luego Jacob. A Jacob se le cambia el nombre por Israel. El significado de Israel es el que lucha, el que se enfrenta, y a partir de ahí a toda su descendencia se le empieza a llamar Israel. Son los hijos de Israel, de ahí el origen, de ahí el nombre de la nación, esa nación que de alguna forma ha luchado, se ha enfrentado. Bueno, ese es el nombre, y todos son Israel. Ellos se conocen a sí mismos como Israel, hasta un momento en la historia en el cual, ahorita lo vemos a raíz de una diferencia, se da una división, y las 12 tribus se dividen, y 10 tribus se separan, se independizan, y 2 tribus se quedan solas, y empiezan a partir de ese momento a llamarle Reino del Norte o Reino del Sur. A partir de Crónicas capítulo 10, cuando uno lee históricamente hacia adelante, cada que se diga Israel ya no se refiere a toda la nación, se refiere solamente al Reino del Norte, a las 10 tribus que se dividieron. A partir de Crónicas, cuando vemos judíos, no se refiere a toda la nación, se refiere solamente a la tribu que permaneció en el sur, en Jerusalén. A partir de ese momento, la capital del reino del sur, o de Judá, se queda como Jerusalén, es la capital, y el reino del norte constituye otra capital, que es Samaria. Luego ve uno en los evangelios una diferencia que dice, ¿por qué los judíos no querían a los samaritanos? ¿Por qué había esa diferencia con los samaritanos? Si se fijan, hay momentos en los que, bueno, porque en algún momento se estuvieron unidos, eran una sola nación. A partir de Crónicas capítulo 10, una situación que se da esa división, el pueblo se fue adulterando, se fue de alguna forma pervirtiendo, y el sur en su momento, y se pierde. Hoy cuando se habla de las 12 tribus, bueno, históricamente hablando no se encuentran. La única tribu que permaneció son los judíos. Dice, ¿por qué ahora se les llama judíos y no israelitas? Bueno, porque solamente permanece esa tribu, el reino del sur, los judíos. El asunto, o yo quiero hablar de ese momento, de esa división, lo que provoca la división, porque lo que provocó esa división hace cientos de años es lo mismo que puede provocar divisiones hoy en día. Sí, hablar de división son 2 visiones. Y no debe haber 2 visiones. Solamente dentro del hogar, pensando en la familia, solamente puede haber una visión. Diríamos, la visión del padre, no precisamente, es la visión de Dios a través del padre, que es la autoridad en la familia. Pero la visión de Dios se supone o se espera que sea el Dios en el corazón del padre, que de alguna forma se revela en la autoridad, en la instrucción, en la enseñanza hacia la familia. Pero luego surgen 2 visiones. Es como cuando dicen los hijos, ¿qué dice tu mamá? ¿Qué dice tu papá? Y él dijo que esto, y él dijo que aquello, y ahí empiezan las divisiones, a hablar dentro de la empresa. Solamente puede haber una visión. Solamente puede haber una visión cuando hay 2 visiones, cuando el dueño y el gerente piensan diferente, cuando el gerente y el director piensan diferente, ya son 2 visiones, se empieza a fraccionarse. Bueno, eso es lo que pasó en el pueblo de Israel, algo que provocó una división. Y hay 3 conceptos que pudiéramos, 3 ideas que pudiéramos rescatar si lo vemos en el Segunda de Crónicas capítulo 10, se los leo. Sí, hay 2 personajes, Roboam y Jeroboam. Y bueno, dice Roboam, sí, fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Ubicándonos en el contexto, Roboam es hijo de Salomón. Sí, Salomón, el gran rey de Israel. Bueno, Salomón muere y deja a su hijo Roboam, que es el que debe continuar con el linaje, es el que se debe de ser constituido rey. Dice que se fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel, toda la nación, las 12 tribus, para hacerlo rey. ¿Sí? Verso 2. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre, Salomón, agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo
con que tu padre nos apremió y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si tú condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buena palabra, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y le dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me habla diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente. Pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesada vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Siloita a Jeroboam hijo de Nebat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reunido Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en la ciudad de Judá, envió luego al rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Palabra de Dios. Y bueno, es la historia, es el momento. Salomón, si bien lo admiramos por los proverbios, tenemos que reconocer que en algún momento desvió su corazón y fue duro, fue pesado con su carga. Parte de lo que pudiéramos admirar de él debe ser, creo yo, las enseñanzas. A veces se le admira por todo el oro que acumuló y no era lo que el Señor les había dicho. Hay conceptos aquí que están por ahí donde habla de no acumular. Una cosa es tener riqueza y utilizar la riqueza, y otra cosa es acumularla y no darle uso. Eso no es bueno, y de alguna forma fue lo que hizo Salomón. Eso provocó que el pueblo estuviera lastimado, de tal manera que cuando Salomón muere, ellos ven una oportunidad de reconstruirse y se acercan, y se acercan con una buena voluntad. Ellos no intentaban dividir la nación, ellos se acercan buscando construir, hacer que las cosas funcionaran. Y dice que fueron y le dijeron que hicieran las cosas bien. Sin embargo, Roboam va y dice que escuchó el consejo de los ancianos, buscó el consejo de los ancianos. Y me llama mucho la atención porque dice que desechó el consejo. Antes de escuchar el consejo de los jóvenes, ya había desechado el consejo de los ancianos. No dice: bueno, gracias por lo que me dijeron, déjame escuchar qué dicen los demás para decidir entre las dos opciones. Dice: desechó el consejo. Porque hay gente que quiere oír lo que quiere oír. Hay gente que se acerca a alguien buscando un consejo, pero en realidad no está buscando el consejo, está buscando que le endosen. Él ya decidió y solamente busca que alguien le diga lo que quiere oír. Pudiéramos decir que los jóvenes así son. Sí, pero también nosotros como adultos pudiéramos hacer eso. Buscamos a los contemporáneos. Oye, ¿cómo le hago aquí? Pero dime lo que quiero oír. No me digas lo que debo hacer. No me digas lo que es correcto. Dime lo que quiero escuchar. Y es lo que le estaba pasando a Roboam. A Roboam se le dio un buen consejo. No perdamos de vista que Dios habla a tiempo. A veces pensamos en un Dios correctivo, y sí, Dios es correctivo, pero también dice la Biblia que Dios se manifiesta de forma preventiva. Dios habla con nosotros. Hace algunas semanas hablábamos acerca de Caín, cómo antes de tomar la decisión de matar a su hermano, Dios se reveló a él y habla con él y le advierte. Y pudo haber modificado su conducta, sin embargo, no lo hizo. De igual manera podemos pensar aquí una vez más cómo Roboam recibe un consejo, un buen consejo, un consejo que le hubiera permitido permanecer con una nación unificada. Sin embargo, le gana la ambición, pudiéramos decir le ganó la inexperiencia. Sí, pero no es justificante. Tenías un concepto, tenías un buen concepto ahí.
Y él decide desechar el consejo. Antes de escuchar el consejo de los jóvenes, de los contemporáneos, dice la Biblia, lo desechó, lo hizo a un lado. Pudiéramos pensar que la división del reino la provocó Roboam, sí, pero esto ya estaba iniciado. El inicio de la división lo provocó su padre con su ambición al cargar de impuestos al pueblo. Él solamente tenía la oportunidad de corregir lo que había hecho mal su padre, pero no lo hizo. Salomón le heredó un problema, porque pudiéramos decir que tal vez nuestros padres, nuestros ancianos, es que la gente que vivió antes en Reynosa, sí, está bien, las cosas están mal, pero siempre tendríamos la oportunidad de hacer las cosas bien, si escuchamos el consejo que viene de parte de Dios. Pero a veces desechamos, no, hombre, eso no, mira eso. Es como cuando te acercas con alguien y tiene problemas con su familia y dice, mira, es que Dios, no, mira, nada más no me hables de Dios. Oye, pues es que este es el cómo. Si hay alguna posibilidad de solucionar esto, es esta forma. Sí, pero nada más de la Biblia no me hables. No, nada más que no tenga que ver con Dios. Es que ya desechaste el consejo. Desechaste la única posibilidad de que no haya una división, de que no haya algo que destruya a futuro. Cuando uno lee la historia, fueron destruidas las dos naciones. Por ahí está esa expresión, divide y vencerás. Y eso fue lo que pasó con Israel. El reino fue dividido y al ser dividido fueron debilitados. Más adelante fueron sitiados y fue destruido el reino del norte. Y 70 años después fue sitiado y dividido el reino del sur y fueron llevados esclavos. Y dice, bueno, ¿esto dónde inició? ¿Inició cuando se procuró la ambición? Tal vez. Pero también cuando no se escuchó el consejo. Y provocaron una división. Si bien Salomón heredó un problema, Roboam no supo reconocer el consejo. Y aquí es donde deja un punto. Yo diría, mi primer punto es estar dispuesto a escuchar el consejo que proviene de Dios. El consejo que proviene de Dios. Esperaríamos que el consejo que viene de Dios venga de los ancianos en la fe. Pero les decía hace algunas semanas, hoy día tenemos esa idea de la jubilación y nuestros ancianos se están jubilando. Y no debiera suceder. No debemos caer en ese juego. Tenemos que aprender a escuchar esa voz de experiencia que proviene de la gente que ya transitó el camino. Y que sí, tal vez lo que nos diga no me va a gustar, porque va en contra de mi propia ambición, en contra de mis propios sueños, en contra de mis propios planes. Pero eso es lo que va a sostener el proyecto, es lo que va a sostener mi familia. Hay que aprender a escuchar el consejo. No cargar, y bueno, no estar en ese ánimo de cargar. A veces sucede, aquí diríamos, bueno, yo no soy rey, pero dentro de nuestro propio reino, en la casa o en el trabajo, pudiéramos estar oprimiendo a los hijos. Hay que exigirles, hay que llevarlos al siguiente nivel, pero en ocasiones podemos caer en prácticas donde les exigimos de más. Entonces tal vez nos queremos proyectar a través de ellos, yo no sé, pero podemos exigirle de más. A la esposa se puede cargar a la esposa. Se puede llevar a la esposa a un nivel en el cual sabes que ella está desesperada y no nos damos cuenta. O aún dentro de la empresa, los empleados. Él produce, genera. Espérame. Tal vez hay cosas que estamos perdiendo de vista porque, al igual que Salomón, enmarcado en la ambición, o al igual que Roboam, enmarcado en la ambición, estaba perdiendo de vista lo importante. Pero este tema no es solo acerca de escuchar consejos, o no es solo acerca de no provocar cargas a los demás, es no continuar con un sistema que lastima. Reconocer que hay sistemas que lastiman, hay formas de vida que han lastimado y estar dispuesto a modificarlo. Créanme que si alguna posibilidad tenemos, está en la palabra de Dios. Pues es que, ¿de dónde está Dios? Dios ya se reveló. Aquí está Dios. Una expresión que me llama mucho la atención en los evangelios, porque tenemos esa máxima de que Dios todo lo puede, que a Dios no es imposible. Sin embargo, sin querer faltarle respeto a la palabra de Dios, pero en una panorámica objetiva, dice la Biblia que en algún momento el Señor Jesús salió de la región de Nazaret y dice, y no hizo muchos milagros ahí. Dice la Biblia, y no hizo muchos milagros ahí, a causa de la incredulidad de la gente. Dice, oye, es que era el Hijo de Dios, Él podía, sí puede. Podía, sí puede, pero en un momento dado está determinado por nuestra capacidad o nuestra voluntad de creer. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Pero cuando no tenemos la voluntad de creer, ¿qué es lo que le estaba pasando a Roboam? Tuvo un buen consejo, pero no lo apreció, no lo valoró. Tal vez pensó que no se iba a dividir. Dice, es que si hubiera sabido que eso pasaba, precisamente porque no sabemos qué es lo que va a pasar, es que tenemos que mantenernos centrados en la palabra, en la voluntad, en la dirección, en la orientación de Dios.
Si bien esta palabra pudiera aplicar mucho para los jóvenes, con todo respeto, estar dispuesto a escuchar siempre el consejo de los que nos aman, ¿sí? De los que nos quieren, de los que nos dicen lo que debemos hacer. También es una palabra para nosotros, para ser nosotros en algún momento, ser ustedes esa voz de sabiduría. Esa voz de sabiduría que los muchachos necesitan, que las generaciones emergentes necesitan. Esa voz que va a evitar que haya divisiones en su vida, que no estén esos jóvenes, esos muchachos con un corazón dividido entre hago esto o hago aquello. Bueno, eso es una división, que no saben qué hacer entre dos voluntades, entre dos ánimos. Las divisiones destruyen. Y aquí destruyó la nación. No en ese momento, dice que se fueron a sus tiendas y se constituyó otro rey. Jeroboam fue nombrado rey. Pero cuando uno lee la historia, adelante hubo una división. Aquí inició tal vez con las ambiciones, inició cuando no se puso atención a una palabra que dice tiempo. Dios nos habla, créanme, Dios nos habla cada semana. Hay que ir a la iglesia, la Biblia dice que no dejamos de congregarnos, hay que ir al templo, hay que estar con el sacerdote, hay que procurar estar ahí y escuchar y reconocer la voz de Dios. A veces no es posible, bueno, aún así la Biblia dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando hay voluntad de escuchar, la palabra de Dios llega. Y el asunto es que después tengamos el ánimo para corregir, que fue lo que no hizo Roboam. Esa expresión que dice aquí, ¿qué parte tenemos nosotros? A tus tiendas, Israel. Esa expresión, a tus tiendas, Israel, en ese momento Israel dejó de ser una nación unida, empezó a ser una nación dividida. ¿Qué parte tenemos con la casa de Israel, de Isaí? Y dicen ahí, Judá son hijos de David, son hijos de Isaí, de ahí surge esa nación. Y a partir de ahí, ¿qué parte tenemos nosotros? Y se dividen y trajo destrucción. Entonces, que no sea algo que ocurra en nuestro propio reino, en nuestra familia, en nuestros hogares, en la empresa, aún en la ciudad, en donde Dios nos ponga. Mantener la unidad. La expresión dice, separado de mí, nada puedes hacer. Cuando nos dividimos, cuando nos separamos de Dios, cuando permitimos que haya dos visiones, no hay posibilidad de mantenernos. ¿Estás dispuesto, diría yo, a escuchar el consejo? No ser de los que oprimen a los que tengamos a nuestro cargo, que no sean las ambiciones las que determinen nuestras decisiones. No desechar consejos antes de escuchar todas las opiniones, ¿verdad? Sí, es cierto, la Biblia dice que en la multitud de opiniones está la sabiduría, pero vamos a escucharlas, pero no desechar, no descalificar antes de escuchar todas y quedarnos con el consejo que proviene de Dios. No es el más fácil, no es el más divertido, pero sí es el que nos lleva a un lugar seguro, una vida en abundancia. Se los dejo a su consideración. Gracias.